¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias 365. Soy Estefanía Rada y es un gusto poder acompañarlos. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación. Estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365. Los esperamos. El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la exministra de Culturas, Vilma Lanoca, dejaron la residencia de la Embajada de México donde se encontraban asilados, esto según fotografías que circulan en redes sociales. Tras un año de encontrarse en la residencia mexicana, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la exministra de Culturas, Vilma Lanoca, dejaron el asilo en la residencia de la Embajada de México, ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz. El hecho se dio a conocer tras circular una fotografía en redes sociales, donde muestra a Quintana y a Lanoca celebrando su salida junto a sus allegados. Según datos, el hecho habría ocurrido el último domingo, mientras el país tenía en vista los actos de toma de juramento del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. La ex titular de Culturas se asiló en la Residencia de México en diciembre del 2019. Se descubrió que en dependencias de su ministerio se armaban bombas Molotov, por lo que se abrió un proceso en su contra. En el caso de Juan Ramón Quintana, recordemos que el 31 de octubre la juez Claudia Castro fijó una audiencia de acción de libertad que había planteado la defensa del exministro y falló a favor de Quintana, con lo que se anuló la orden de aprehensión que había emitido la Fiscalía en contra del exministro de la Presidencia. Las versiones apuntan que la salida de los exministros de la residencia de la Embajada de México se produjo a media mañana del domingo, y aunque circulan fotos de los exministros con grupos de personas, solo se confirmó la salida del exministro de la Presidencia de esa delegación diplomática. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y el vicepresidente David Choquehuanca recibirán al expresidente Evo Morales en Chimoré. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y el vicepresidente David Choquehuanca participarán mañana en el acto de la organización de 6 federaciones del Trópico de Cochabamba para recibir a Evo Morales. El frente Octotuy. ¿Qué pasa, compañero minero? El alcalde de Villatunari y presidente de la Mancomunidad del Trópico, Asterio Romero, señaló en LT a fondo que además que Arce y Choquehuanca asistirán invitados especiales como embajadores y legisladores y alcaldes. La gente se dio cita a este lugar, lo que es el aeropuerto de Chimoré, incluso algunas personas, delegaciones de diferentes departamentos llegaron ya ayer que estaban durmiendo para agarrar lo que son, para estar en primera fila para poder observar lo que es hermano presidente. El acto se desarrollará en el aeropuerto de Chimoré y según la agenda el expresidente Morales emitirá un discurso a mediodía. Y seguimos hablando del expresidente Evo Morales porque en Orinoca ha anunciado de que va a ejercer presión en la justicia para que liberen a las exautoridades de su gobierno que aún se encuentran detenidos. Evo Morales, el expresidente desde Orinoca, anticipó que tratará de hacer presión para que la justicia libere a algunas autoridades y exfuncionarios que todavía siguen detenidos tras los procesos que abrieron a miembros del gobierno del MAS, una vez que entró Yanine Áñez a la presidencia. No comparto con algunas opiniones, como ex gobernadores, ex alcaldes o ex ministros, no sirvieran para nada. Todos nos equivocamos, somos seres humanos. Aquí es unidad con todos, con todas. Vamos a gestar esa gran unidad, porque la lucha sigue, hermanas y hermanos, va a continuar la lucha. Morales prosiguió este martes su multitudinaria gira de regreso a Bolivia hasta llegar a Orinoca, su pueblo natal, en una intensa jornada de viaje con muchos actos sociales. Fue una jornada muy intensa de viaje para la caravana del expresidente, que se paró a saludar y a recibir agasajos de todos los grupos de seguidores que le esperaban con música, comida al borde de la carretera hasta acabar esta etapa en Oruro. El hermano Francisco Cruz, otro mi profesor con vida todavía, un orinoqueño,
señor profesor Orinoca. ¡Viva! ¡Alegra Bolivia! ¡Alegra nuestro proceso de cambio! La ruta termina este miércoles en Chimoré, el mismo día, el mismo lugar del que Evo Morales llegó ya a Chimoré. Y llegó el mismo día, el mismo lugar del que se marchó Morales el año pasado en un avión de la Fuerza Aérea de México, al día siguiente de su renuncia. Leonardo Loza, el líder cocalero y senador del Movimiento al Socialismo, asumió el cargo de secretario de Seguridad del Estado y lucha contra el crimen. El senador del Movimiento al Socialismo y dirigente cocalero Leonardo Loza es el secretario del Comité de Seguridad del Estado y lucha contra el narcotráfico para el periodo legislativo 2020-2021. Esto tras la conformación de comisiones en la Cámara de Senadores. Tenemos la Comisión de Justicia Plural, presidente Patricia Arce, Constitución de Derechos Humanos, Legislación, está Virginia Velasco, Seguridad de Estado y Fuerzas Armadas, senadora Ana María Castillo Negrete, está también como presidente de la Comisión de Organización Territorial, Julio Diego Romaña. De las 10 comisiones, 7 están controladas por el Movimiento al Socialismo, 3 por Comunidad Ciudadana y 1 está en manos de Creemos. En tanto, respectiva, también los comités se van organizando en este momento para después, obviamente, entrar al trabajo respectivo. Cada comisión va a ir, por supuesto, después informando las actividades que le corresponde realizar de acuerdo a sus atribuciones, ¿no? Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores, dio a conocer que a partir de este 11 de noviembre las comisiones comenzarán a organizarse bajo la conducción de sus presidentes y desde el lunes se iniciará el tratamiento de leyes más importantes. Wilfredo Chávez sería quien va a asumir el cargo de Procurador General del Estado. Recordemos que él es abogado del expresidente Evo Morales y ha sido exministro de Gobierno. Wilfredo Chávez, el abogado del expresidente Evo Morales y exministro de Gobierno, se perfila como el nuevo Procurador General del Estado, según una nota publicada por El Deber. La información aún no es oficial, pero Chávez ya tendría un vehículo designado a su nombre según las fuentes del diario cruceño. Wilfredo Chávez también fue jefe de la Comisión de Transmisión y reemplazaría a Alberto Morales, que fue ratificado a inicios del pasado mes, tras que la bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional objetara su designación. Posteriormente, también la bancada del MAS objetó dicha designación. El Deber llamó intensamente al abogado de Evo Morales para confirmar la información, pero esta exautoridad no contesta a las llamadas de este medio de comunicación. Fuentes afines al Movimiento al Socialismo no quisieron corroborar la posesión hasta que se haga efectiva por el propio presidente Luis Arce Catacora en las próximas horas. Otros dijeron que inclusive ya tienen designado a su nombre el vehículo oficial que lo trasladará una vez que asuma este cargo. Chávez es abogado, catedrático y político. Fue ministro de Gobierno desde el 27 de septiembre del año 2011 hasta el 23 de enero del año 2012. Fue secretario general de la Fiscalía General. Fue viceministro de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2007 hasta el 2009. Posterior a ello, ocupó el cargo de viceministro de Coordinación Gubernamental el año 2009 hasta el año 2011 y finalmente se desempeñó como viceministro de Seguridad Ciudadana desde el año 2018 hasta el 2019, cargos que ocupó Chávez durante el primer y el segundo gobierno de Evo Morales. El presidente de la Cámara de Comercio, Rolando Kemp, felicitó al nuevo gabinete ministerial y pretende tener un diálogo para mejorar las condiciones económicas del país. Rolando Kemp, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, destacó en esta jornada la renovación del gabinete ministerial del presidente Luis Arce Catacora, a tiempo de felicitar al nuevo gabinete. Un gabinete técnico por el cual pueden desarrollar el tema por el momento difícil que atraviesa nuestro país debido a la pandemia y al coronavirus y a nuestra economía tan difícil. Y luego podemos ver también que los miembros del gabinete tienen un perfil técnico, un perfil equilibrado
que en su gestión esperamos puedan resolver los temas difíciles que acontecen. Kempf espera que en la gestión del nuevo gabinete se pueda solucionar los problemas del país y mencionó que espera dialogar con el gobierno con el fin de solucionar los problemas económicos. Vemos la alternativa de dialogar con el gobierno para solucionar los problemas importantes que tenemos. ¿Cómo solucionarlos? Una de las preguntas seguro que ustedes van a decir, necesitamos una inyección, por lo menos de unos 8.000, 9.000 millones de dólares, porque el PIB se ha caído un 11%, casi un 12%, y eso es unas cifras muy, muy fuertes, y necesitamos una inyección en la economía para la sociedad. Recordemos que debido a la COVID-19, distintos países sufren una caída económica y crisis económica. Bolivia no está exento de esta crisis económica, por lo que el gobierno anunció que tendrá un gabinete austero y un gobierno austero. Conozcamos junto a usted las fechas claves para el desarrollo de las elecciones subnacionales. El Tribunal Supremo Electoral anunció que la columna vertebral del calendario de las elecciones subnacionales ya está estructurada. Hay 5 fechas claves en este proceso electoral, que se iniciará este 3 de diciembre, de acuerdo a lo expuesto por Salvador Romero, presidente del órgano estatal. Buenas tardes, bienvenidos a la sede del Tribunal Supremo Electoral. El día de hoy, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 334 que convoca a la elección de gobernadores, de asambleístas departamentales, de alcaldes y de concejales municipales. Del 3 al 17 de diciembre del 2020 es el periodo dado para que los ciudadanos puedan inscribirse al padrón, es decir, estará abierto para que puedan empadronarse los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 7 de marzo del 2021. También los ciudadanos que cambiaron de domicilio podrán realizar el trámite en estas fechas. Del 18 al 19 de diciembre del 2020, la segunda fecha importante será cuando se pueda inscribir los candidatos a algunos de los 9 puestos electivos vigentes, ya que en gobernaciones, municipios o territorios indígenas, según Romero, hay 337 puestos para alcaldes y más de 2.000 para concejales. Asambleístas departamentales se perfilan con un número de 270. 5 de febrero del 2021 será cuando se proceda al sorteo de jurados electorales, quienes estarán a cargo de las mesas de sufragio para recibir y guiar a la ciudadanía que acuda a las urnas para elegir nuevas oportunidades departamentales y municipales. El 7 de marzo del 2021, el Tribunal Supremo Electoral fijó esta fecha como el día de las elecciones, así conformar el poder local de los departamentos y municipios de Bolivia. 11 de abril del 2021, fecha fijada para una eventual segunda vuelta. Si la hubiera, aplicará para gobernadores y el candidato no alcanzará los votos que estipula la norma electoral, según Romero, el 50% más 1. La Fiscalía ha informado que Orlando Gutiérrez habría caído de las gradas de su vivienda. Después de ello, fue trasladado a un centro de salud donde perdió la vida. Hace un año, unidades policiales se amotinaban contra el gobierno de Evo Morales. 365 días después, el nuevo ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, que conforma parte del flamante gabinete de Luis Arce Catacora, aseguró este martes en un acto en el que fue condecorado por esta institución que respetará la institucionalidad de la policía. Del Castillo asistió este martes a su primer acto público. Recibió la máxima condecoración de la institución del Verde Olivo y luego habló de la reconciliación. Es un momento muy importante para Bolivia. Nuestra policía tiene la misión constitucional de defender nuestra sociedad, de conservar el orden público y dar cumplimiento de las leyes en todo nuestro territorio. Y creo que también es importante destacar que la sociedad en su conjunto tiene una misión para con nuestra policía, y es cuidarla, darle todos los insumos necesarios para que ésta pueda realizar su trabajo de la mejor manera. En referencia a lo que pasó el 2019, Del Castillo llamó a superar lo ocurrido, que nos dañó y marcó demasiado daño a todos los bolivianos. Es tiempo de reconstruir la patria. El ministro recordó también la misión constitucional de la policía, que es defender
la sociedad y conservar el orden público y dar cumplimiento a las leyes en todo el territorio. Anuncian un proceso en contra del exministro Arturo Murillo por quemar la libreta del expresidente Evo Morales. El equipo jurídico de Evo Morales analiza presentar una demanda contra el exministro Arturo Murillo y el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, por el robo y supuesta destrucción de la libreta de servicio militar del exmandatario. Martín Urusta, abogado de Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Morales, afirmó que se busca toda la información sobre el hecho, luego de que se publicara un video en redes sociales en el que asegura que Murillo quemó la libreta del exmandatario. También anunció que antes de asumir cualquier acción, se recabará toda la información de la aprehensión de Hermosa, a quien le secuestraron varios documentos, entre estos la libreta militar, en enero de este año. En el video publicado ayer se observa al exdirector de la FELCC en una llamada con el ex viceministro Isa. Este último dice a Rojas que Murillo le dijo textual que el documento había sido quemado. El video, que se filtró en redes y medios de comunicación de manera categórica y contundente, se llega a la verdad histórica, que realmente se ha sustraído la libreta del expresidente, afirmó Irusta. El 4 de febrero, Murillo aseguró que Hermosa, en su declaración informativa, dijo que no tenía en su poder la libreta de servicio militar original del expresidente cuando fue aprehendida por la policía el 31 de enero. No se encuentra la libreta de servicio militar del apoderado legal, original ni fotocopia. Todos los documentos dentro del folder solo fotocopias. El acta está firmada por el fiscal. La apoderada, el señor Evo Morales, es mentiroso y terrorista, afirmó Murillo. Ya lo anunciado, la Fiscalía ha informado que Orlando Gutiérrez ha caído de sus gradas de su propia vivienda. Después fue llevado a un centro de salud donde perdió la vida. La familia ahora acepta una necropsia para absolver las dudas. La fiscal Dubranca Jordán informó este martes que el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, habría caído de las gradas de su vivienda, motivo por el cual fue conducido a un centro de salud y luego perdió la vida, según da cuenta el historial médico emitido por la Clínica SEMES de la ciudad de La Paz. Se tiene el historial clínico conforme refiere en antecedentes que el paciente señor Orlando Gutiérrez ha ingresado con un cuadro haciendo referencia de que el mismo habría caído de las gradas en su domicilio, aproximadamente unas 10 gradas. Es lo que refiere la familia, claramente estable en el historial clínico, informó la fiscal. De acuerdo al historial, Gutiérrez ingresó caminando a la clínica y la esposa del dirigente habría informado que su pareja se había caído de las gradas. El fiscal anunció que convocarán a declarar a los familiares del dirigente minero y a los médicos que lo atendieron, porque hay muchas contradicciones en este caso que se investiga por un posible delito de homicidio. Jordán también afirmó que dentro de los primeros actos investigativos se allanó la clínica SEMES y se secuestró el historial clínico, la copia legalizada del acta de oposición a la autopsia, el certificado de función y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, elementos que están bajo investigación. Anunció también que se realizará una necropsia a los restos de Gutiérrez, previa coordinación con peritos del Instituto de Investigaciones Forenses IDIF para establecer las causas de la muerte. La viuda del fallecido protestó hoy en inmediaciones de la Plaza Murillo, donde instaló una vigilia con un grupo de personas pidiendo justicia y el esclarecimiento de la muerte de su esposo. Aseguró que Gutiérrez le dijo que estaba bien y daría una conferencia de prensa tras su recuperación. Tras esto, la familia anunció que aceptará la necropsia del cadáver si eso ayuda a llegar a la verdad de todo este caso. Nosotros aceptamos la necropsia como familia doliente que estamos, como yo, como esposa o como primera esposa de primer grado, se diría familiar de primer grado, yo acepto que se le haga la necropsia a mi esposo y así poder esclarecer y llegar al fondo qué es lo que pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. Y también lo raro es por qué la cabeza, porque yo pienso, diría, ¿no? Sin la cabeza él no va a pensar, no va a poder liderar. Mi esposo era un líder y con una ideología firme. Varias hipótesis se manejaron respecto a la causa de la muerte de Gutiérrez. Primero se dijo que desconocidos lo golpearon durante los festejos del movimiento socialismo por la victoria en las elecciones. Otros alegaron que fue un accidente de tránsito. El exministro Arturo Murillo señaló que el dirigente fue golpeado cuando consumía bebidas alcohólicas y otra versión se da cuenta que el dirigente cayó de las gradas de la Plaza San Francisco. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas denunció ante la Fiscalía al exdirector Abel Mamani por corrupción.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas denunció ante la Fiscalía a su exdirector y vocero del Movimiento al Socialismo en el Alto, Abel Mamani, por hechos de corrupción cometidos en la gestión 2017, 2018 y 2019. Entre los antecedentes presentados se detalla la compra de maquinaria pesada con un sobreprecio de más de 1 millón de bolivianos. En la denuncia presentada el 5 de noviembre por el actual director del CERNAP, Michael Melgar, se adjuntó un informe jurídico de varias páginas sobre presuntos actos de corrupción que concluye recomendando el inicio de acciones penales contra Abel Mamani. Señala el documento al que el medio, página 7, tuvo acceso, en el que se citan datos de las 3 gestiones. Junto con Mamani también fue denunciado el ex responsable de los procesos de contratación en su calidad de director de planificación, Alain Nierri Miranda. Ambos fueron sindicados por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. El dinero para dicha compra provenía de los recursos generados por el ingreso de turistas a la reserva forestal, administrados por el CERNAP. Según la denuncia, los miembros de la comunidad Tenachico enviaron varias cartas a Mamani con el fin, primero, de corregir el procedimiento y luego de anular la adjudicación al verificar el sobreprecio con el que se pretendía comprar las maquinarias. El presidente Luis Arce Catacora recibió las cartas credenciales de los embajadores de Irán y Venezuela. Le contamos los detalles. Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, recibió en esta jornada las cartas credenciales de los embajadores de la República Islámica de Irán, Mosteza Tafresi, y la carta credencial del embajador de Venezuela, Alexander Gabriel Yáñez, con los que se restituyeron formalmente las relaciones diplomáticas. Recordemos que Venezuela acreditó oficialmente a Alexander Yáñez como el nuevo embajador de Venezuela en Bolivia. Vemos este acto importante de presentación de cartas credenciales. Es el cuerpo diplomático de Venezuela. Arce recibió al diplomático iraní y le prometió que una vez tome las riendas del poder, reactivarían las relaciones y la cooperación bilateral. Presenta el saludo ya el embajador de Irán en Bolivia, Mosteza Tafresi. En este momento vemos cómo entrega su carta credencial y como se dice, acreditándose como representante del gobierno iraní en territorio boliviano. La presidencia organizó el acto de recibimiento a las 2 autoridades diplomáticas en Plaza Murillo, donde la escolta presidencial rindió honores para que luego los embajadores se dirijan a la Casa Grande del Pueblo, donde se presentaron ante el jefe del Estado boliviano. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Irán y Venezuela desde la asunción del poder de Yanine Áñez, la expresidenta del Estado, por lo que hoy el gobierno de Arce restableció vínculos diplomáticos. Usted se informa en Noticias 365. Permítanos una pausa, retornar estaremos con más información. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald. Por Bolivia 365. El cultivo de coca en Bolivia se incrementó el 10% en comparación a los datos del 2018. ¿Alguien no está haciendo bien su tarea? Hablamos de todo, sin miedo, sin presiones, sin medias tintas, sin compostura. Por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News, por Bolivia 365.
Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez por Bolivia 365. El magazine informativo y de opinión de cada tarde, los temas que nos importan en Bolivia, cuando la mañana noticiosa está empezando a calmarse o a agitarse. La mirada de Tufiaré, de lo que pasa y nos pasa. Asuntos centrales, por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos, por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de presentarles las noticias más destacadas en el ámbito internacional en nuestro compacto. En Perú, el jefe del Congreso peruano, Manuel Merino, juró su nuevo cargo como presidente del país. Este lunes, el anterior presidente, Martín Vizcarra, fue destituido en un juicio político con una abrumadora mayoría de parlamentarios en su contra y rechaza presentar batalla en los tribunales. Todas mis decisiones estuvieron apegadas a la ley y al Estado de Derecho. Manuel Merino, un ingeniero agrónomo de centro-derecha casi desconocido para los peruanos, hizo un llamado a la unidad nacional y prometió que respetará la fecha de las elecciones para el 11 de abril de 2021. Durante su investidura se registraron protestas en las calles vecinas al Congreso de Lima, con choques entre manifestantes y policías. Cientos de armenios irrumpieron en su parlamento después de que el primer ministro anunciara que su país había firmado un acuerdo de paz con Azerbaiyán para poner fin a los enfrentamientos en el territorio en disputa de Nagorno-Karabaj. Ambas naciones alcanzaron un acuerdo con la mediación de Rusia para un alto el fuego permanente que supone la retirada del ejército armenio de 3 regiones. Los combates de las últimas semanas han dejado cientos de muertos y miles de desplazados. La ONU pidió un potente aumento de la financiación para combatir la escasez de alimentos causada por el coronavirus. El Programa Mundial de Alimentos informó que 7 millones de personas han muerto de hambre este año y que esa cifra aún podría duplicarse o triplicarse en el futuro. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juzgó este lunes como prometedores los resultados preliminares de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Sin embargo, Ghebreyesus señaló que una vacuna no resolverá las causas que permitieron que el coronavirus se convirtiese en pandemia, en particular el déficit generalizado de inversión en los sistemas de sanidad mundiales. El investigador alemán Ugur Sahin, llegado a Alemania con sus padres, 2 inmigrantes turcos, a los 4 años, se ha convertido en el rostro de la esperanza global en la lucha contra el COVID. Junto a su esposa Eslem Tureci, igualmente de raíces turcas, aunque nacida en Alemania, fundaron BioNTech, la compañía que ha desarrollado junto a Pfizer una vacuna contra el coronavirus que ha mostrado una eficacia superior al 90%. Su empresa prevé producir hasta 1.300 millones de dosis de su vacuna en 2021. Joe Biden tacha de vergonzoso que Donald Trump no asuma su derrota en las elecciones. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tachó este martes de vergonzoso que el mandatario saliente Donald Trump se niegue a reconocer la derrota y pronosticó que eso será una marcha en el legado de su predecesor, aunque no dificultará el proceso de transición. Joe Biden también dijo que esperaba con ansias hablar con Trump cuando un periodista le preguntó durante su conferencia de prensa qué le diría a Trump si estuviese viendo. Biden respondió mirando a la cámara y con una sonrisa: "Señor presidente, espero con ansias hablar con usted". El martes, Trump utilizó Twitter para lanzar varios tweets en mayúsculas sobre abuso masivo del conteo de votos, afirmando "ganaremos".
El presidente ha estado afirmando que Biden solo pudo ganar las elecciones a través de la corrupción electoral, pero hasta ahora no ha surgido ninguna prueba que respalde las acusaciones. El demócrata tiene un periodo de transición hasta su toma de posesión el 20 de enero para elegir su equipo y prepararse para tomar las riendas del poder. Punto final esta edición de Noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Estefanía Arrada y les deseo un buen resto de jornada. Permiso.